Si quieren buscar por ahí, Mateo 7, 28, 29. ¿Sabes cuánto tiempo yo llevo como predicando el Evangelio? ¿Cuánto tiempo, Goyen? Como 40 años. ¿Más? No puedo decir más porque entonces... ya, rayos. Entonces, cuando uno se para aquí, frente a ustedes, es como que esa cosa de que... esa responsabilidad de lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Porque uno es solamente un mensajero. Aquí el importante es el Señor. Y lo que Él vaya a ministrar, lo conoce Él en tu intimidad. Él conoce tu corazón, tu necesidad, lo que tú estás pensando, tus revoluces, tus rollos, como dicen los jóvenes. Y uno que ahí se para, entonces uno dice, yo no sé nada, pero tú sabes todo, Señor. Y pues uno se pone en las manos de Dios y que Él sea el que ministre a esa necesidad particular. Amén. Yo les dije el domingo pasado que íbamos a hablar del Sermón del Monte. Jesús estaba por allí, por Galilea, y subió un monte con sus discípulos. Y habían otras personas que también le seguían. Y él había estado, pues, hablando en diferentes lugares. Había estado en las sinagogas, que es lo que sería ahora de nuestras iglesias en ese tiempo para los judíos. Había estado haciendo maravillas ya entre la gente, milagros, y ahora se disponía a enseñar. Y lo hace en lo que se conoce como el Sermón del Monte, que de hecho constituye uno de los principales momentos de enseñanza de Jesús. Si usted se pregunta, ¿cuáles fueron las principales enseñanzas de Jesús? Porque así fue que yo empecé a mirar esto, preguntándome eso. Pues mira, este mensaje es una de las principales enseñanzas de Jesús, de ese hombre en medio de nosotros, concebido del Espíritu Santo a través de una virgen y a través del cual Dios miraba a la humanidad a través de los ojos de Jesús. Y al final del sermón, pues decía en el capítulo 7, versículo 28, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y te damos gracias, Padre, por la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Como les decía, mis hermanos, es tu palabra y tú conoces, Señor, la necesidad que pueda tener ella en cada uno de nosotros, en cada uno de los que está a través de los medios, escuchándola ahora mismo, en este momento, y de los que están aquí presentes. Así que yo soy tu mensajero para decirla, pero eres tu Espíritu Santo el que la lleva para que concluya a la necesidad de cada vida que la está escuchando. Es tu mensaje Jesús el que tú dijiste. Enséñanos a través de él a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de entrar en temas de las enseñanzas que están aquí, en el Sermón del Monte, pues les quiero compartir que
El otro día me preguntaba, ¿verdad?, ¿qué inspiraba a los discípulos a seguir a Jesús? Porque aparece este hombre, como les dije, ¿verdad?, un hombre que en apariencia igual a nosotros, y se encuentra con estas personas en ese momento y les dice, sígueme, y ellos le siguen. ¿Qué motivaba a esta gente a seguir a Jesús, verdad? ¿Qué les inspiró? Y pregunto yo, ¿verdad? Serían que él estaba haciendo unos milagros y pues tú sabes, eso es algo bastante impactante, ¿verdad? Sería por sus milagros. Serían porque esta gente ya estaban preparados para recibir un Mesías y pensaban que quizás él era el Mesías. Quizás pensaban que en ese momento ellos habían sido conquistados por el Imperio Romano y pensaban que esta persona pues iba a sacarlos de esa esclavitud, por decirlo así, de estar sometidos al Imperio Romano. O quizás sería por sus enseñanzas, ¿verdad?, porque eran enseñanzas revolucionarias, o por su carácter, porque tenía un carisma que atraía a la gente. Y pienso yo que había un poco de todo en eso, en esas decisiones de seguir a Jesús. Probablemente cada cual tenía la suya, ¿verdad? No todos le seguían por la misma razón. Pero había algo en particular que ellos vieron en Jesús que hizo la diferencia en Jesús con respecto a cualquier otra persona, líder religioso, revolucionario del momento, porque hubo otros revolucionarios en ese momento. Y eso que vieron está en ese pasaje que leímos. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Porque les enseñaba como quien tenía, ¿qué? Autoridad. Como quien tenía autoridad. Y no como los maestros de la ley. Ay, se me viró esto aquí, espérate. Que necesitamos una mesita aquí. Mira, se me viró el agua. Y entonces, o sea que no es solamente, ¿verdad?, el contenido de las enseñanzas lo que impactó y sigue impactando a la gente. Es también la autoridad que emanaba de él. Había una autoridad en Jesús. Y perdónenme un momento, pero hay que sacar esta agua de aquí. Sí. Gracias, mi hermano. Mira, mi teléfono tiene agua. Gracias. Una mesita, ¿verdad, Gama? En casa hay una bien chévere que pega. A lo mejor el GAF me puede ayudar a conseguir una mesita. Presupuesto, ¿verdad? Mañana nos reunimos y hablamos de eso. Entonces les decía que no era solamente una cuestión de que Jesús estaba enseñando unas cosas,
maravillosas, sino que también era cuestión de la autoridad con lo que lo enseñaba. Mira, hay una mesita aquí, gracias. ¿Puedes poner ahí? Qué bueno, gracias. El Señor provee. Y para nosotros es fácil pensar que Jesús tenía autoridad porque ahora estamos en el lado de acá. Ya vimos la historia y decimos, pues claro, este es el Hijo de Dios, pues cómo no va a tener autoridad, ¿verdad? Él es el creador de todas las cosas, creemos que Él existe antes de nosotros y Él formó el universo. Y ese Señor es el que está entre ellos. ¿Cómo no va a tener autoridad? Pero eso es lo que nosotros vemos acá. Pero para esta gente, ellos apenas estaban empezando a conocer a Jesús. Y sin embargo ya veían en Él esa autoridad. Y en ese tiempo había gente, religiosos del tiempo de Jesús, en Israel, como los escribas, los rabinos. Y esta gente cuando enseñaban, ellos apelaban a la autoridad, a una autoridad mayor que ellos. Esa era la manera de ellos como justificar su enseñanza, ¿verdad? Y, por ejemplo, los rabinos, que eran maestros de la ley, pues decían, tenían una serie de genealogías, ¿verdad? De quiénes eran las personas que los antecedían a ellos y a través de los cuales ellos aprendieron. Y entonces ellos apelaban a la autoridad de sus maestros. Por ejemplo, decían, este fue criado a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Ah, pues tú sabes, Gamaliel. Eso era como apelando a la autoridad del que le enseñó. O este está enseñado a los pies de Nicodemo, que era un maestro también en ese tiempo. Y entonces Jesús apeló a la autoridad más alta que jamás haya existido. Cuando en Juan 7:16 Él dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Está apelando a la autoridad máxima que es el Padre. Pero entonces, curiosamente, también dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Por eso la gente decía que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad propia, porque Él es el mismo Dios. Él está apelando a Dios, a la autoridad máxima, pero Él y el Padre son uno. Así que cada vez que Jesús decía, pero yo os digo, y entonces explicaba la enseñanza, eso era como una explosión teológica para esta gente de ese tiempo. Y lo dijo muchas veces. Y la gente reconocía su autoridad. Y Jesús entra en escena como como un tipo de Moisés, ¿verdad? Moisés enseñó un monte, ¿se acuerdan? Que estuvo en el monte con las tablitas, ¿verdad? Las tablitas de piedra de la ley en el monte Sinaí. Pero Moisés era un intermediario en ese momento entre Dios y su pueblo. Jesús también se sube al monte a enseñar y es un intermediario, pero también es Dios mismo entre nosotros. Y en lugar de escribir la enseñanza en unas tablas de piedra, ¿en dónde las escribió Jesús? En el corazón de la gente, ¿verdad? Así que mientras compartimos algunas enseñanzas del Sermón del Monte, es importante recordar la autoridad de quien enseñó esto. No es cualquier maestro, es Dios entre nosotros. Era el autor el que estaba hablando. Se humilló a sí mismo, se convirtió en ser humano para que pudiéramos conocer esa verdad. En Mateo 28:18 Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Entonces nuestro reto, ¿verdad?, es que cuando miremos las enseñanzas de este hombre, de Jesús, reconozcamos la autoridad con la que está enseñando y veamos cómo eso tiene que ver con nosotros. A ver si me puedo explicar. O sea, el asunto es que nosotros podemos ir a la escuela y reconocerle una autoridad a nuestros maestros en la escuela. ¿Cuántos aquí son maestros? Maestros, muy bien. Aunque estén retirados, siguen siendo maestros, ¿verdad? Y podemos reconocerle una autoridad porque la persona tiene un conocimiento a través del cual se preparó. Podemos ir a la universidad y están los profesores. Los profesores en las universidades usualmente tienen que tener una maestría o un doctorado para poder enseñarles en la universidad. Y les reconocemos esa autoridad. Pero cuando usted está allí, usted puede escuchar lo que está diciendo y decir, bueno, pues esto me gustó, esto no me gustó, o aquello lo voy a aplicar, aquello lo voy a usar para cuando trabaje, esto yo creo que no lo voy a usar nunca. Y puede hacer 1000 cosas con la información que está recibiendo. Pero son personas como tú y yo. El que está hablando aquí es una persona como tú y yo, pero también es el Hijo de Dios. Entonces la autoridad que él tiene es diferente a otros maestros. La autoridad que les respalda es distinta. Por lo tanto, lo que me deja pensar eso a mí es que lo que él diga, yo lo tengo que escuchar. Porque es importante para mí. Él es el autor de lo que está diciendo. Él es el creador de mi vida y de todo lo que yo conozco. Pues entonces yo tengo que escuchar a Jesús, ¿verdad? Y no escucharlo simplemente con, a ver, esto me gustó, esto no, sino que todo lo que Él está diciendo, Él lo dice basado en su autoridad, porque toda autoridad le es dada en los cielos y sobre la tierra. Esa es básicamente la idea, ¿verdad? Y entendiendo eso, entonces vamos a ver algunas enseñanzas del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es largo, ¿verdad? Usted lo leyó quizás, empieza por el 5 y termina por allá por el 7 de Mateo. Así que no es como que vamos a entrar en cada enseñanza porque si no nos amanecemos aquí. Pero sí podemos tener una idea de qué es lo que Jesús estaba tratando de enseñarnos en este sermón. Y entiendo yo, ¿verdad?, que los temas que el Señor estaba enseñando en su Sermón del Monte tienen que ver con algo que todos los seres humanos buscamos. Como una respuesta a algo que todos nosotros buscamos y anhelamos. Todo ser humano desea ser feliz. Usted no nació pensando, ay, yo quiero vivir agriado toda la vida, qué chévere. Ay, sí, esto de estar agriado. No, usted no piensa eso. Ay, yo quiero vivir, deja ver. Ay, sí, que me humillen todos los días, eso está chévere. No, usted no piensa eso. Usted quiere ser feliz. Usted quiere vivir en paz. Usted quiere vivir una vida fructífera. Eso es parte de nuestros anhelos, ¿no? Buscamos la felicidad. Claro, no todo el mundo piensa que la va a conseguir de la misma manera. Ese es el asunto, ¿verdad? Unos lo buscan en unas cosas, otros lo buscan en otras. Cada persona tiene sus ideas y se hace su filosofía de vida de cómo ser feliz. Y cuando hace eso, vive la vida y establece sus prioridades de vida basado en esa idea. Porque usted no dice, yo pienso que ser feliz es tal cosa y después entonces basa sus prioridades de vida en otra. Eso normalmente no es así. Sino que usted le da prioridad a aquellas cosas que usted entiende que lo van a ayudar a usted ser feliz, a usted sentirse realizado, como dicen ahora, a poder tener paz. Usted le da prioridad a aquello que usted quiere alcanzar.
Y algunos creen que la felicidad está en el bienestar personal, otros creen que está en las posesiones materiales. Alguna gente la ve en el reconocimiento, cuando se siente que los reconocen, que reconocen su fama, su poder, pues eso les da felicidad, o eso ellos creen que les da felicidad. Alguna gente piensa que está el dinero, que el dinero lo puede resolver todo y que ahí está la felicidad. Cuando yo tenga muchos chavitos, todo va a estar bien. Pero acá entre nosotros, usted sabe algo. Si usted tiene poquitos chavitos y usted los administra mal, cuando usted tenga un montón de chavitos, usted los va a administrar mal también. Y siempre va a estar pelado. Porque no es cuestión de mucho o poco, es saber cómo trabajar con lo que Dios le da a uno, ¿verdad? Ser buenos mayordomos. Ok. Alguna gente piensa que la felicidad está en la buena salud y obviamente a todos nos gusta tener buena salud. Algunos dicen que la felicidad está en el amor. Si tengo la persona correcta al lado a quien amar, ya yo soy feliz. Si fuera así, yo soy súper feliz hace 43 años ya porque tengo la persona correcta. Otros dicen, pues yo soy feliz y me aceptan como soy, porque eso es lo que está de moda ahora, ¿verdad? Si tengo la libertad de poder hacer lo que yo quiera, porque eso es lo que está de moda ahora. Si tengo la libertad de ser de la manera que yo percibo que soy, pues soy feliz. Pero entonces leemos el Sermón del Monte y vemos que algunas de las enseñanzas más importantes de este Señor que se llama Jesús responden a esa pregunta, ¿cómo ser felices, verdad? Esa búsqueda del ser humano, de nosotros. Y definitivamente quien mejor nos puede mostrar cómo el ser humano puede ser feliz o puede sentirse bien es quien nos diseñó, ¿verdad? Eso es como el ingeniero que hace la máquina y es el que hace la especificación y es el que la manda a construir. ¿Quién mejor puede decir cómo funciona sino aquel que la diseñó? Y así el Señor nos diseñó, nos ama y Él es el que mejor puede decir cómo funcionamos. Así que vamos a ver estos temas que nos hablan de la felicidad. Porque yo entiendo que el Sermón del Monte, cuando usted lo ve completo, se puede agrupar en dos temas principales: felicidad y prioridades. Porque donde usted anhela, donde usted cree que está aquello que anhela, ahí pone sus prioridades, ¿verdad? Y Jesús comienza el Sermón del Monte con lo que llamamos las bienaventuranzas, traducido del griego Makarios, lo cual describe, escuche esto, es importante, una completa realización de la vida. ¿Ok? Una condición duradera, no momentánea. Y ahí tenemos el primer contraste, porque el ser humano buscamos felicidad, pero a veces nos conformamos con una felicidad del momento, la que puede producir un buen momento, un momento alegre. Pero Jesús nos enseña cómo ser dichosos, cómo ser felices, cómo ser benditos, de una manera que perdure y no sea simplemente de un momento. Y vamos a leer Mateo 5, 3 al 10. Dichosos los que lloran, porque dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué nos está diciendo? Dichosos aquellos que reconocen su insuficiencia y por lo tanto su dependencia de Dios. Porque al reconocerse a sí mismos como que dependen del Padre, entonces el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados.
Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Corazón limpio. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces vemos que en las enseñanzas de Jesús hablan de cómo ser dichoso y hay unos temas importantes ahí que nosotros tenemos que agarrar y verlos. Y son la justicia y la misericordia, ¿verdad? Nos habla mayormente de la justicia y la misericordia en ese proceso de ser dichosos, de alcanzar la felicidad. La justicia enfocada en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el juez justo. Dios es el justo. No hay nadie entre nosotros totalmente y 100% justos. Nosotros no, pero Él sí. Así que cuando decimos que buscamos la justicia, estamos diciendo que estamos buscando ¿a quién? A Dios. Al juez justo. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, es porque tenemos hambre y sed del juez justo, de Dios. Y cuando tú tienes hambre y sed de Dios, Dios va a saciar tu hambre y va a trabajar contigo de acuerdo a su justicia. Y lo otro que enseña en estas bienaventuranzas es la misericordia con un enfoque hacia las demás personas. Somos felices cuando hacemos felices a otros, cuando mostramos compasión, cuando trabajamos por la paz, aunque haciéndolo en ocasiones seamos perseguidos por aquello que creemos y vivimos. Las bienaventuranzas hablan de esta armonía social. Desde el punto de vista de Jesús, el ser humano es bienaventurado y es feliz cuando busca al Dios justo y vive en armonía con los demás. Vamos a repetir eso. Desde el punto de vista de las bienaventuranzas, el ser humano, tú y yo, somos dichosos, somos felices, somos bienaventurados cuando buscamos a Dios y cuando vivimos en armonía con los demás. Buscamos a Dios, vivimos en armonía con los demás. Eso nos hace dichosos, felices. El reino de los reinos del mundo, ¿verdad? Se enfocan en el dominio, se enfocan en el control sobre otros. Si no, pregúntele a Putin. Él les puede dar una cátedra sobre cómo tener dominio sobre otra gente alrededor. Se enfocan en eso, ¿verdad? En el control sobre otros. Se enfocan en el poder y en el yo. Pero el reino de los cielos nos motiva a encontrar el bienestar y la felicidad a través de servirnos unos a otros. Pero hay otro elemento, ¿verdad?, que es importante y lo vemos en la bienaventuranza y lo vemos en el sermón en su totalidad, que es importante resaltar. Y es que esa búsqueda de justicia y misericordia de Dios y de servicio, debemos hacerla con un corazón y una actitud correcta. No es solamente una cuestión de, mira, ¿sabes qué? Haz esto y serás feliz. No es solamente eso, es con qué corazón lo haces. ¿Ok? El corazón es importante. ¿Con qué intención, con qué corazón lo haces? Y como parte del sermón, el Señor da ejemplos de eso. Cuando tú lees el Sermón del Monte,
En algunas partes es como si Jesús preguntara, ¿dónde está tu corazón? O sea, ¿en qué cosas tienes puesta tu atención? ¿Qué cosas son las más que amas y deseas? Jesús te pregunta, ¿qué cosas son las que consideras tu mayor tesoro? ¿Por qué? Porque la Biblia dice también, como parte del Sermón del Monte, Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Él enseñó que nuestros pecados vienen de adentro, del corazón, y tenemos que entonces cuidar el corazón, ¿verdad? No es solamente hago aquello y aquello y soy feliz, es que hay que cuidar el corazón. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que hay adentro? Él enseñó, por ejemplo, sobre el adulterio, diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Eso está bien interesante, ¿verdad? Porque en la ley, para usted poder ser acusado de adúltero, tenían que haberlo, como dicen ahora, ¿verdad? Con las manos en la masa, ¿verdad? Tú sabes, como que en el momento tenía que haber sido y tener una evidencia. Pero Jesús te está diciendo, aun cuando tú ya la deseas en el corazón de una manera impropia, ya estás cometiendo adulterio porque sale de adentro. Por eso la Biblia enseña que de toda cosa guardada, pues guardemos el corazón, porque de él emana la vida. Así que no se trata solamente, ¿verdad?, de cumplir con una lista de cosas que hay que hacer, sino del corazón y de la intención con la que las hacemos. Jesús enseña a través de las bienaventuranzas que la felicidad llega a los que tienen una actitud humilde, que reconocen su insuficiencia y que por lo tanto dependen de Dios. El ser humano tiene el deseo de ser feliz, de tener bienestar, y es natural que sea así, que lo deseemos, ¿verdad? Queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía. El problema está cuál es la perspectiva de cómo llegar a esa felicidad y a ese bienestar y a esa armonía, ¿verdad? Hay que reconocer que nuestra perspectiva fue distorsionada a causa del pecado y que podemos tener unas ideas incorrectas de cómo buscar la felicidad. Y por eso tenemos que ir a las enseñanzas de Jesús. La serpiente le dijo a Eva algo interesante, ¿verdad? Es básicamente como si le hubiera dicho, independízate de Dios y satisface tu propio ser con tu propio conocimiento de lo que es el bien y el mal. Y entonces Jesús nos vuelve a la receta original y nos dice, depende de Dios y vive en armonía con lo que Él dice que debemos hacer. Depende de Dios y vive en armonía con los demás. Así que, como vemos, en muy poco depende la felicidad de los asuntos materiales, de los asuntos externos o del yo. Son más bien asuntos del alma. Y sobre todo vivir en armonía con Dios y con la gente. Cuando no tenemos comunión con Dios, vivimos en frialdad espiritual y estamos muertos espiritualmente. Perdemos el sentido de la vida. Estaba viendo una película que es viejita, que sale Nicolas Cage, ¿así que se llama él? Knowing se llama la película, ¿verdad? Entonces la película tiene unos asuntos que son que tienen que ver con la Biblia, en el sentido de que habla como del momento apocalíptico, del final de los tiempos y del rapto. El papá de este personaje,
que es Nicolás en la película, es pastor y es reverendo. Y entonces pues él tiene toda esa enseñanza, todo ese background de la enseñanza del papá, que es un ministro pentecostal. Pero además él estudió y es un astrofísico y da clases en MIT. Así que él tiene todo ese panorama de filosofía y él está enseñando a sus estudiantes lo que es el determinismo y lo que es la casualidad, como filosofías de creación del mundo, ¿verdad? Y de todo lo que es y de por qué existimos. Y es interesante porque cuando él empieza a explicarlo, y tú sabes, el aspecto del determinismo es que todo está determinado por algo, por una inteligencia, ¿verdad? Que en el caso de nosotros cristianos entendemos que es un Dios que creó todas las cosas y determinó un propósito para nuestras vidas. Y entonces le enseña eso y después enseña la casualidad. Y cuando enseña la casualidad, básicamente está diciendo todo existe pues, por chance, ¿verdad? Porque aquello explotó y esto se unió a aquello y de ahí formó esto y de esto formó lo otro. Y según iba explicando, él se iba callando y se iba callando, los estudiantes lo iban mirando y mirando y de momento él dice, la verdad es que nosotros no tenemos propósito en la vida, porque como eso es lo que él creía. Entonces llegó a la conclusión de que no tenía propósito en su vida. Y cuando no tenemos comunión con Dios, cuando no podemos armonizar con sus enseñanzas, cuando pasa eso en nuestra vida, estamos muertos espiritualmente, perdemos el sentido de la vida. Cuando no tenemos comunión con los demás, con un familiar, con un compañero, con un vecino, nos invade la angustia. Es como una espina que nos recuerda que algo está mal, que algo está sin resolver, sin concluir. Y sin darnos cuenta, eso puede terminar agriando tu vida. Entonces les decía, ¿verdad?, que dos temas principales del Sermón del Monte, la felicidad y las prioridades que uno en su vida establece para alcanzar esa felicidad. De acuerdo a aquellos que creemos que va a alcanzar la felicidad. Y Jesús enseñó sobre cuáles deben ser las prioridades del ser humano ahí en el Sermón del Monte, ¿verdad? Buscar a Dios, vivir en armonía con el prójimo, son las prioridades que todo ser humano debe tener. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿y cuáles son mis prioridades? Si yo quiero ser feliz, si yo quiero vivir bienestar, yo tengo que enfocar mis prioridades a aquellas cosas que me van a llevar a ese bienestar. Por lo tanto, mis prioridades deben de estar en tener armonía con Dios y en servir a los demás. En el mismo Sermón del Monte, en Mateo 6:33, el Señor dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Y Jesús sabía, ¿verdad?, como hombre, que los que estaban escuchando y tú y yo tenemos necesidades de sustento, de casa, de comida, de ropa. Él no estaba ajeno a esas cosas, pero establece las prioridades. Busca primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, y confía en Dios que Él va a suplir el cuidado necesario para tu vida. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y no es casualidad que en el Sermón del Monte, entonces, Jesús hablara de la oración y el ayuno. Eso es parte de lo que está en el Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús está hablando de la oración y del ayuno? Bueno, porque en el Sermón del Monte el Señor no solamente nos está diciendo dónde está la felicidad, en esa armonía con Dios y con los hombres, sino que también nos está diciendo cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Porque tanto la oración como el ayuno son herramientas para buscar a Dios, ¿verdad? Y entonces Él explica, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora
a tu Padre que está en el secreto, en lo secreto. Y hablando del ayuno, dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino que solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y de esa manera Jesús nos enseña a través de su mensaje, no solamente dichosos aquellos que hacen esto o que son así, sino te dice, bueno, pero está bien, yo te estoy diciendo que tienes que buscar la misericordia, tienes que buscar la armonía con Dios, tienes que buscar la armonía con los demás. Ahora te voy a decir algunos detallitos de cómo hacerlo, ¿verdad? Y nos enseña sobre la oración, nos enseña que hay que hacerlo de corazón, nos enseña que debemos de ayunar, porque son herramientas, disciplinas espirituales del ser humano que está acostumbrado a lo material para entrar en el mundo espiritual y conocer a Dios y tener relación con Él. Y entonces, si nos enseña cómo tener la armonía con Él, cómo buscar de Él el ayuno, la oración, un corazón puro, sencillo, nos enseñaría también cómo tener armonía con el prójimo. Pues sí, el Sermón del Monte también nos da unos 2 o 3 de cómo tener armonía con el prójimo, ¿verdad? Porque esa es nuestra segunda prioridad en la vida. El Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que es importante amar a Dios, amar al prójimo. Nuevamente, ese mensaje también está en Mateo 22. No es casualidad entonces que en el Sermón del Monte nos hable el Señor sobre nuestra identidad. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso? La identidad. Porque el Señor en el Sermón del Monte te dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. ¿Y por qué hablar de esto? ¿Qué relación tiene? Ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Tú tienes que entender quién tú eres. Tienes que entender que si eres luz, es porque la luz está en ti y la luz del mundo es el Señor. Entonces, entendiendo quiénes somos nosotros, entendiendo quién eres tú, puedes entender el potencial del que tienes al lado y lo puedes amar y puedes servir para que él también tenga la luz y la sal que tú tienes, ¿verdad? El Señor nos enseña a través del sermón quiénes somos nosotros para que podamos entender quién es nuestro prójimo. ¿Quién puede ser nuestro prójimo? Y cómo poder servirles para alcanzar la felicidad de la que Él habla en las bienaventuranzas. Y entonces continúa el Señor con unos ejemplos que tienen que ver con las relaciones. Porque nuevamente, si nuestra felicidad está en la armonía con Dios y está en la armonía con el ser humano, pues esa armonía con el ser humano tiene unos retos, porque tenemos caracteres diferentes, culturas diferentes. Algunos son criados en una casa donde todo era nice and easy, bien chévere, todo el mundo tranquilo, pero hay otros que son criados en casas donde son bien fuertes la gente, donde tú tienes que competir con 8 o 10 hermanos y tú estás ahí en el medio del sándwich. Y entonces pues eso te crea unas defensas y unas cosas. O sea que somos criados distintos y tenemos que armonizar, porque eso es parte de la felicidad, poder tener armonía unos con otros. Y el Señor te da algunos detallitos de cómo tú lograrlo. Y por eso en el Sermón del Monte nos habla del perdón. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y en Mateo 6, 14, 15 también dice, porque si perdonas
Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El perdón es necesario para poder vivir en armonía con otros, porque en algún momento vamos a chocar. Un matrimonio que no sabe perdonarse, muy difícilmente pueda subsistir. Porque siempre en algún momento va a ocurrir algún evento que va a requerir el que nos podamos perdonar. También el Señor en Mateo 7, como parte del sermón, habla del trato. Yo te digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Interesante, ¿verdad? Como todo cuadra en la enseñanza de Jesús. Te enseña que la felicidad está en buscar a Dios, en servir a los demás, pero después te da algunos ejemplos de cómo hacerlo. Porque no es tan fácil, ¿verdad? Vivimos un mundo donde la gente es complicada a veces, ¿verdad? Y aquí el hermano Alexis decía que a veces el Señor nos pone gente, ¿cómo es que él decía? Gente difícil, insoportable al lado. Y entonces tenemos que aprender a amarles como Jesús nos está enseñando, a través del perdón, a través del trato. Pero no se queda ahí. También el Señor enseña en esta enseñanza sobre el amor ágape. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Verdad? Amen, decidan el bien de tu prójimo, aun cuando no se lo merezca. Esa es la parte más complicada, pero el Señor nos las está enseñando porque eso nos lleva a tener una vida en armonía con otros, por lo menos en tu corazón, ¿verdad? Porque no siempre uno puede lograr que todo el mundo esté en paz con uno, pero por lo menos tú estás en paz. Y eso te da felicidad, eres bendito y eres dichoso. Así que en conclusión, el Sermón del Monte nos enseña dónde está la felicidad, cómo ser dichosos de una manera que perdure. Y nos lleva por una serie de enseñanzas sobre qué hacer para eso en la práctica. Recuerda que cuando Jesús nos enseña sobre la felicidad, y esto es bien importante que no lo olvidemos, nos la enseña bajo el fundamento de que lo que tú haces lo debes de hacer con un corazón limpio y correcto. Yo he visto a mucha gente tratar de pedir perdón por una situación y cuando tú lo miras a los ojos te están diciendo que lo que está haciendo sale del corazón. Que te está pidiendo perdón por cumplir. Porque pues yo soy cristiano, la Biblia dice que perdone, pues mira, yo te perdono. Y entonces, si te hice algo, perdona. Pero la Biblia nos enseña que todas estas cosas de actitudes hacia el prójimo y hacia el mismo Dios tienen que salir de un corazón correcto, de un corazón que reconoce la insuficiencia, que reconoce que se puede equivocar, que comete errores y que sabe que entonces necesita el perdón y necesita ser perdonado, necesita perdonar. Corazón correcto y humilde. Y de esa misma manera ir a nuestro Dios con ese corazón correcto que reconoce nuestra insuficiencia y que necesitamos al Salvador, a Jesús. Cuando Jesús nos enseña, nos muestra
que tengamos en alta importancia en nuestra vida aquello que nos acerque a tener una relación personal con Él y que podamos de esa misma manera tener una relación correcta con el prójimo, con nuestra propia familia, porque déjame decirte que a veces decimos con el prójimo y la gente y pensamos, pues mira, pues eso es quién, eso es pues mi Italia, Angie, esto es mi prójimo. Pero tu primer prójimo, ¿quién es? Ramona es tu primer prójimo. Y tu hermano, y ustedes que son familia, mi esposa es mi primer prójimo, mis hijos, hijas, ¿verdad? En casa todos son nenas. Y la gata era nena. Y Gamaliel llegó y rompió el asunto, pero y ahora hay montones de sobrinas y todas son nenas también. Hay un solo nene, ¿verdad? De todas esas sobrinas. Pero ese es el asunto, que cuando hablamos de tener armonía y servir al prójimo, no podemos estar pensando solamente en gente lejana, sino el que tenemos al lado. Jesús en el Sermón del Monte nos enseña sobre el mal que debemos evitar y cuál es el bien que debemos abundar. El cristiano tiene por objeto, el cristianismo, digamos, tiene por objeto dirigirnos en ese camino hacia el bienestar, hacia el conocimiento que nos lleva a una relación con Dios y hacia la esperanza de una eternidad. Pero es necesario escucharlo, atenderlo y hacerlo nuestro, ¿verdad? Jesús nos enseña quiénes son los afortunados, en qué consiste esa felicidad. Nos enseña dónde poner nuestro corazón, cuáles deben ser nuestras prioridades para que todo armonice. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿dónde está tu felicidad? ¿Cuál es la felicidad que tú anhelas y dónde tú crees que la vas a conseguir? ¿Dónde están tus prioridades para llegar a ese bienestar? ¿Y dónde está tu corazón? Y con esas 3 preguntas yo te dejo. ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Y dónde está tu corazón? Y si tienes dudas, vuelve y lee Mateo 5, 6 y 7. Y el Señor te dice dónde debe estar tu corazón, dónde está la felicidad y cuáles deben ser tus prioridades. Y Él no te obliga como no me obliga a mí. Nosotros escogemos, ¿verdad? Nosotros escogemos. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Porque nos pueden enseñar toda la vida. Podemos estar en esta iglesia 40 años escuchando el mensaje. Y cuando llega el momento de la verdad, decido como yo quiera y como me dé la gana, me olvido de la enseñanza. Esa es, ¿verdad? La realidad es, nosotros todos tenemos que tomar decisión de dónde va a estar la referencia de nuestra vida, si está en la enseñanza o si está en nuestros propios criterios. Porque el Señor nos da ese libre albedrío. En esta película que les hablé, mira, la iPad tiene agua también. Al final, ¿les puedo decir el final o no debo decir el final? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ustedes no la van a ver. ¿La van a ver? No, ¿verdad? Pues mira, al final. Como el mundo se va a acabar, porque ese es el tema de la película, pues hay unos ángeles que vienen a recoger la gente de la tierra. ¿Para qué? Para comenzar de nuevo. Nuevo cielo, nueva tierra. Pero es que ustedes conocen el final porque está en la Biblia. Así que no hay problema. Pero el asunto es que cuando en el concepto de la película, pues los que se van en ese rapto son niños.
¿verdad? Es diferente a como la Biblia lo dice. Pero una cosa importante es, en la película, es que el niño tiene que decidir irse. No se lo llevan obligado. Él tiene que decidir, sí, yo me voy. ¿Por qué? Porque eso significa dejar a su familia, a su papá, a su mamá. Él no sé si el niño entiende que el mundo se va a acabar o no, pero para el niño su mundo son su familia. Y es interesante porque a veces eso es lo que pasa con nosotros los cristianos. Sabemos el rumbo que el mundo va, sabemos las enseñanzas de Jesús, sabemos que depende de nuestra decisión, pero al final tenemos que pensar si estamos tan atados a este mundo que no podamos decidir seguir el camino correcto para llegar a un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso es lo que tenemos que pensar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la palabra. Gracias, Padre, por la enseñanza. Gracias por Jesús, que estuvo en este monte sentado con sus discípulos y con la gente que le seguía, enseñándonos cosas que hoy podemos utilizar en nuestra vida práctica para buscarte a ti, como el ayuno, la oración, corazón limpio, y para servir a los demás a través de la armonía social, a través del perdón, a través del trato y del amor. Y en ese proceso alcanzar, Señor, el bienestar, el ser dichosos, porque esa es tu promesa en tu enseñanza. Yo te pido por todos nosotros, los que estamos aquí, los que están a través de los medios, para que podamos tomar decisiones correctas cada día de acuerdo a tu enseñanza, para que decidamos, Señor, dejar atrás aquello que nos puede detener, que nos puede aguantar a no recibir de ti aquellas cosas que realmente nos van a hacer felices, porque nuestra felicidad y nuestra esperanza no depende de este mundo, sino de la esperanza eterna que tú has puesto en nuestro corazón a través de Jesús y de lo que Él nos enseña. Te damos gracias, Padre, y te pido una bendición especial para toda la iglesia digital, la iglesia presencial, en este momento, y conforme a tu gracia, Señor. Y si alguien, Padre amado, se siente que se ha alejado de ti, se siente, Padre amado, que ha tomado las riendas de su vida en sus propias manos y te ha dejado a ti de lado, yo te pido que tu Espíritu Santo le redarguya y le enseñe en este momento que eso está pasando en su vida, para que tome una decisión, Señor, por ti, para que tome una decisión de dejar atrás el mundo y buscar de ti, de tu presencia, de tu justicia, al Dios justo. Porque tú eres nuestra única y verdadera esperanza, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén.